WB Games presents a NetherRealm Studios production. An old man stands in front of a caravan near a crowd. Amigo, su paciencia está a punto de ser recompensada. Guardé lo mejor para el final. Hace poco descubrí una panacea de un poder inigualable. Pronto estará en todos los hogares del mundo exterior. Este elixir se elabora a partir de una antigua receta. Lleva flores de Patreon, néctar margoviano y polvo de dientes de dragón arcticano. Todo esto y más, imbuido de una poderosa magia lecoriana. Los habitantes de un pueblo del siguiente cantón compraron esta cura milagrosa. Y de la noche a la mañana, toda enfermedad, hasta el Tarkat, desapareció. Ahora bien, una magia con semejante poder es cara. Se deben estar preguntando, ¿me la puedo permitir? Pero deberían pensar si pueden permitirse no tenerla. Mientes, Shang Tsung. Tus curas son inútiles. The crowd parts for a bald man as he strides to Shang Tsung, fists hanging at his sides. Lo siento. Tú eres... Alguien tan tonto como para haberte creído. Mi hija estaba muriéndose cuando viniste a mi granja. Me prometiste un milagro y te di todo lo que tenía. Pero días después... ella murió. Eso es imposible. Mi magia no podría haberle fallado. ¡No hubo magia alguna! Le di tu elixir a una maga imperial. ¿Y sabes qué dijo? The bald man snatches a potion from him and throws it down. ¡Que no es nada! ¡Solo té de Borjan! La maga se equivoca, buen señor. Mis elixires son de máxima calidad. Su eficacia está garantizada. The bald man flings him to the ground. Shang Tsung raises his hands as the crowd closes in around him. Lightning flashes over Shang Tsung's caravan at night. Lamplight pours out from it. Shang Tsung emerges from a door in his caravan, a small case in one hand. He slowly takes a seat on the small wooden stairway leading from his caravan door. He opens the case, revealing a mirror inside. He squeezes his eyes shut, then reaches for his head. His long grey beard drops to the muddy ground. Shang Tsung regards his reflection, now younger, beardless, and with shorter hair. Ese disfraz es un excelente engaño. A woman stands nearby. Es más fácil que los aldeanos se fíen de un viejo amable. ¿Viniste de parte de un cliente insatisfecho? Si buscas venganza, adelante. Si buscas restitución, no tengo nada. Lo que quiero, Shang Tsung, es elevarte. Convertirte en el gran brujo que ahora solo finges ser. Una oferta generosa. ¿Por qué yo? Tu resiliencia es única. ¿Quién más podría subsistir viajando por lo más remoto del mundo exterior, vendiendo curas dudosas y magia falsa? ¿Subsistir? Apenas puedo sobrevivir. Tú mereces algo más. Vivir entre reyes, no entre campesinos. Pero desde que naciste, siempre conspiraron contra ti aquellos que temen lo fuerte que podrías llegar a ser. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? Soy tu liberación, Shang Tsung. Únete a mí y pondré los reinos a tus pies. Water streams down Shang Tsung's face as he meets the woman's glowing blue eyes. He smiles toothily. A title appears, Mortal Kombat 1. Three men wearing sun hats plow a farm by various cottages. Power line towers hang crookedly near them. An ornate building sits on a mountain peak looming behind.
Qué buena cosecha, Kung Lao. Sí. Es una bendición, Raiden. ¿Preferirías morir de hambre? No, claro que no. Pero hemos trabajado en estos campos desde que éramos niños. En 40 años seguiremos aquí, encorvados y débiles como el viejo Wei. An old man glares at them and spits. Kung Lao waves. Desde que te conozco, tu sueño siempre fue abandonar Fengyang. ¿Por qué no puedes ser feliz aquí? Nuestros ancestros lucharon en grandes guerras. Murieron con honor y gloria. Se contarán historias sobre nuestras grandes aventuras por generaciones. Quizá no sea glorioso, pero lo que hacemos beneficia a la aldea. Lo sé. ¿Pero está mal querer algo de emoción? Si eso es lo que quieres, sugiero que apostemos. Una cena con la señora Bo esta noche. El último en llenar el carro paga. ¿Trabajas más rápido que yo? ¿Desde cuándo? Acepto, Raiden. Kung Lao and Raiden both smirk while they shake hands. The two men pass the day harvesting cabbages from their field and throwing them into separate carts. Kung Lao wipes sweat from his brow, then quickly pushes his cart with Raiden down a dirt road to the cottages. A woman uses a kettle to pour tea into a pair of small porcelain cups on a table in a crowded restaurant. She carries a platter with the cups and kettle away as Kung Lao and Raiden walk in. Eso es increíble. Muero de hambre. Me pregunto qué preparará la señora Bo. An old woman approaches. ¿Para ustedes? Lo que quieran. Gracias, señora Bo. Nos malcría. Como los hijos que nunca tuve. Madame Bo leads them to an outdoor dining area. They sit at one of the many tables. ¿Han practicado lo que les enseñé? Cuando podemos. La cosecha no deja tiempo para las artes marciales. Desde que empezaste a hablar, Kung Lao, solo pusiste excusas. Si no te preparas... Tus preparativos no funcionarán. Bien, no lo olvidaste. Ya veremos si te preparo algo especial esta noche. Qué bueno que tú pagas. La señora Bo está tan enojada que seguro nos cobrará más. ¿Yo pago? Tú terminaste al último. Pero entregué primero mi carro. ¿Entregar? ¡Ja! La apuesta era llenar. Eso no es lo que yo recuerdo. Así son las cosas, ¿eh? ¿Qué te parece si arreglamos esto de hombre a hombre? They walk off. Espera, ¿te refieres a luchar? Sí. Aquí mismo. Ahora. La señora Bo puede mirar y criticar nuestra forma. A hooded man with glowing white eyes watches them pass by. ¿Al mejor de tres? Muy bien. Debemos ser cuidadosos. La señora Bo nos echará si rompemos algo. Esto terminará antes de que eso ocurra. Te derrotaré en un instante. Gana. Solo una más y ganaré Kung Lao. Movimientos. Bottleneck week. Movimientos. Bottom. Control. Movimientos. Bottleneck we confirm.
Movimiento. Kung Lao gana. ¿Quieres otra ronda? Ambos sabemos cómo terminará esto. Movimiento. Kung Lao bows to the watching crowd while Raiden kneels. Kung Lao helps him up. Aún no me venciste. Ya llegará el día, Kung Lao. Sigue creyéndote eso. A variety of plates and bowls with scraps of food in them sit on Kung Lao and Raiden's table. Tenías hambre. Oh, todo estaba delicioso, señora Bo. Gracias, Raiden. Siempre es un placer cocinar para ustedes. Raiden hands her cash, but his face drops as she beckons for more. A breeze wafts a bill from his hand toward a man in a dark garb and gas mask. He closes his fist around the bill, then looks toward Kung Lao and Raiden. Señora Bo, los Lin Kuei esperan su respuesta. 5 people in dark clothes and cloth masks stand with him. He advances on Madame Bo. Estuve ocupada, Smoke. She steps away. ¿Los Lin Kuei? ¿Quiénes son? No lo sé, pero no me gusta a dónde va esto. ¿Qué hacemos? Estar listos. Señora Bo, es una decisión simple. O paga nuestra protección, o pone este respetable lugar en riesgo. No obtendrás nada de mí. Señora Bo, tomó una mala decisión. He turns to the Lin Kuei warriors and nods. They flip tables and chairs. Madame Bo punches Smoke's face. He blocks her next flurry of jabs, then flips her through a railing. She falls onto a table below, radiant. Señora Bo! Kung Lao and Raiden quickly get up from their table and fight their way through the Lin Kuei warriors. Smoke throws a smoke bomb, then jumps through the spreading cloud and kicks Kung Lao and Raiden to the floor. Son valientes, pero no pueden contra nosotros. No nos importa quién eres ni con quién estás. No dejaremos que la amenaces. Fight! Movimientos. Bottleneck we confirmar. Kung Lao gana. Elegiste a la persona equivocada para extorsionar, rufián.
ahora quien no puede. Raiden punches a Lin Kuei, who stumbles back. Kung Lao grabs him, then drops him. ¿Fuiste tú? La verdad también me sorprende. Vamos, ayudemos a la A señora. figure in blue, Sub-Zero, watches from a rooftop. He throws a bolt of ice at their feet. A man in yellow, Scorpion, paces over while spinning a kunai-tipped rope dart. His upper arms are bare, showing a scorpion tattoo. No se mueva. Sub-Zero shoots another ice bolt. It strikes the railing behind them. ¿Cómo lo hace? No tengo idea. Interfieren en los asuntos de los Lin Kuei. Márchense o enfrenten nuestra ira. ¿Abandonar a la señora Bo? Ni de chiste. Sub-Zero leaps onto Raiden and tackles him down a stairway. The rope dart wraps around Kung Lao's leg. Scorpion pulls at him with it. ¡Ven aquí! He yanks Kung Lao to the floor and drags him closer. Kung Lao rolls to his feet, then jumps and spin kicks Scorpion's head. ¿Quieres más? Me sobra. Debiste huir mientras podías. Lamentarás haberte cruzado con los Lin Kuei. Fight. Kung Lao gana. En cualquier caso, no me arrepiento de esto todavía. Eres tú quien lamentará cruzarse conmigo. Kung Lao watches Sub-Zero kick Raiden into a pillar from the balcony. Raiden looks up, then climbs the pillar to the level above. Sub-Zero eyes him, then kicks two legs out from under a table, turning it into a ramp. He uses it to vault through the air and kick Raiden on the upper level. Raiden staggers into a bar counter where a man drinks. Raiden grabs a cleaver from a pig's head sitting on the bar and swings it at Sub-Zero. Sub-Zero weaves around the blade and Raiden slices off the cap of the man's liquor bottle. He pours it into a cup. Sub-Zero blasts ice at Raiden, freezing his hands to the bar. The man plucks a bit of the ice and drops it into his drink. Kung Lao throws his hat at Sub-Zero's head. It bounces off harmlessly. Smirking, Kung Lao shrugs. Incompetente. Kung Lao chucks a circular chakram decoration. It nicks Sub-Zero and plunges into a wall. Eso funciona. Ya me harté de ti. Entonces vete, antes de que te aplaste como a los otros Lin Kuei. No podrás contra el gran maestro de los Lin Kuei. Fight. Kung Lao gana. Lo siento, pero debo preguntar. ¿Sabe pelear alguno de los Lin Kuei? Movimientos. Botanek we confirmar. Arriba y abajo.
¿Seguro que eres un gran maestro? Kung Lao picks up his hat, then eyes the chakram decoration stuck in the wall. He strokes the hat's brim. Interesante. ¡Un Lao! ¡Por aquí! Raiden checks Madame Beau's pulse as she lies inert, eyes shut. Kung Lao hurries over to them. Señora Bo. Está inconsciente. Ay, no. Está muerta. ¿Muerta? Aún no. She gets to her feet, lips a cigarette, then ignites it with a lighter. Señora Bo. ¿Cómo...? Kung Lao. The hooded man with the glowing white eyes approaches them. Madame Beau takes a drag from her cigarette while the man meets her eye. Entonces, señora Bo, ¿están listos? Un poco cabezas duras, quizás. Pero están listos. Sus ojos brillan. Soy Lord Liu Kang, Dios del fuego y protector de la tierra. ¿Dios? ¿La Tierra? La señora Bo los estuvo preparando para este momento desde que eran niños. Hoy demostraron ser dignos de unirse a mis campeones. ¿Esta pelea fue una prueba? De su habilidad y carácter, sí. Liu Kang looks to the upper level. Li Hang, Kuai Liang. Smoke, Scorpion, Sub-Zero, and the other numerous Lin Kuei warriors get to their feet. Kung Lao crosses his arms and crinkles his nose as Sub-Zero and Scorpion step to him and Raiden. The others stand along the balcony. Sub-Zero and Scorpion stand on either side of Liu Kang. ¿Así que no son matones? Los Lin Kuei son un clan con siglos de antigüedad que se dedica a defender la Tierra. Dices tierra una y otra vez. ¿Hablas del planeta? Aún tienen mucho que aprender. El planeta homónimo es solo una parte de la Tierra. La Tierra es uno de muchos reinos que existen. Juntos, forman el universo. Los reinos pueden ser rivales feroces. Por eso necesitamos campeones que defiendan el nuestro. Cada vez falta menos para el gran torneo de artes marciales que enfrentará la Tierra con el mundo exterior. Una vez por siglo, cada reino puede demostrar su fuerza. Si bien nuestros reinos están en paz, en el mundo exterior hay quienes preferirían la guerra. Nuestra victoria en el torneo apaciguaría su afán. Les enseñé todo lo que pude. Deben terminar su entrenamiento con Lord Liu Kang. ¿Más entrenamiento? Ellos no pudieron vencernos. ¿Qué? Estaban conteniendo sus golpes. Si no los hubiéramos contenido, no habrían sobrevivido. Vamos. Los monjes de la Academia Wuxi los esperan para continuar su instrucción. Estoy listo, Lord Liu Kang. ¿Y tú, Raiden? ¿Abandonar Fengyan? Me necesitan aquí. La Tierra te necesita, Raiden. Servirás mejor a la aldea como uno de sus campeones. Lo entiendo. Excelente. Nos reuniremos pronto. Pero antes debo reunir a otros campeones. Sunlight soaks through a jungle canopy. A man in a leather jacket and wide-brim hat hacks through the foliage with a machete. Another younger man with a backpack and rifle trails behind him. The men pause. Nos perdimos. Debemos volver y revisar la ruta. Es por aquí. The man with the hat slices through the jungle as he strides forward. The pair slow to a stop and look out at a massive human skull carved into the front of a stone edifice, a large doorway in its mouth. El templo. The pair move along a ruined stone pathway leading to the temple entrance.
They stop near a seated woman. Flies buzz around her. The man with the hat shines a flashlight in the woman's face, revealing her to be a corpse with various darts sticking from her. Rot partially covers her face and her glassy eyes gaze blankly out. A swarm of beetles scurry out of her mouth. Maldición, Alesia. He cringes as the younger man's face draws tight. They examine numerous holes on the temple doorway. Los dardos vinieron desde aquí. The man leafs through a journal filled with notes and drawings of venomous animals. ¿Puedes abrirlo? ¿Sin matarnos? Esperemos que sí. The temple doors open. Light streams past the two men and into the dusty entryway of the temple. Both turn on their flashlights and step inside. They walk through a broad hall. Thick pillars with human figures carved into them line its walls. They turn a corner. Sunlight floods through ruined parts of the wall to their left, and small weeds rise from cracks in the stone floor. Apágalas. They turn off their flashlights. Sí, nos acercamos. The pair moves down an aisle hedged in by low walls. Lines of fire flicker along the top of each wall. ¿Cómo es que todavía arden? Brota petróleo del suelo. La cámara lo canaliza, de algún modo. They move to a doorway blanketed with ivy at the end of the aisle and pause. The two men hop down a short ledge and continue forward. The man with the hat leads the younger man down a path winding through various tall rock formations. They enter a vast chamber. Metal hooks hang from the ceiling over flames flickering in a central circular dais where the rotting body of a man sits on a throne made of intricately carved stone. He holds an ornate metal shield in one hand and a mace in the other. Katara bala. Y su escudo. ¿Qué? Silver liquid shimmers around large stones in the floor beyond. Hay metal en el suelo. No es cualquier metal. Es mercurio líquido. Mierda, eso es tóxico. Letal. Pisa solo, donde yo. The man with the hat carefully picks his way across the path of stones, the younger man close behind. The younger man steps onto a different stone and starts to fall. The man with the hat grabs his shoulder. ¿Qué? Dije. The man with the hat steps back on another stone. It sinks a little. The two men sprint across the stones as liquid mercury floods out of channels and ruined pillars surrounding the dais. The man with the hat reaches the other side. The younger man stumbles, then leaps to solid ground. Lo siento, yo... Ahora no. He examines the reflection of a pillar in the liquid mercury surrounding the dais. He eyes the pillar itself. Saca los explosivos. ¿Ese es el puente? Si lo haces bien, se va a caer. The younger man sets explosives at the base of the pillar. A gnarled hand shoots up from the liquid mercury. Two armored women with tattered bat wings rise up. Las Kalima. ¿Son reales? The Kalima fly toward them. Sigue así. Me encargaré de las bestias.